Bueno, vamos a ver hoy requerimientos de software, requerimientos funcionales y no funcionales. Vamos a dar una introducción a análisis, eso es lo que tiene este juego de PPTs. Y después vamos a arrancar con modelado de dominio, ¿tá? O sea, con la visión estática del problema, que después nos va a ir ayudando a obtener una aproximación a la solución. De la primera clase que dimos, y de seguro se acuerdan todo lo que dije, y si no está grabado. ¿Cuáles son las etapas en las cuales vamos a centrarnos en este curso? En las etapas típicas de desarrollo de software. ¿Cuáles son en las que nos vamos a centrar en este curso? Son 3. Por acá ya escuché algo correcto, así que ¿quién más? Perfecto. Análisis, diseño e implementación. Esta parte de requerimientos formalmente no es ninguna de las 3, pero obviamente que es el input para análisis. ¿Tá? Hay 2 tipos de requerimientos. ¿Cuáles son? Lo dije hace 2 minutos, ya empezamos mal. Hay 2 tipos de requerimientos. ¿Cuáles son? Seguramente lo leyeron ayer de noche cuando estaban preparando la clase de hoy. Funcionales y no funcionales. ¿Ah? Requerimientos funcionales y no funcionales. Ah, bien. La verdad que molestaba más de lo que parecía. Los requerimientos funcionales, ¿qué creen que son? ¿Qué creen que son los requerimientos funcionales? O los no funcionales, no sé, cualquiera. Funciones específicas del sistema. Funciones específicas del sistema, bien. Pero de concepto de función tipo ciertas son bien delimitadas como funciones. O sea, tiene concepto de todo. Bien, bien, perfecto, perdón. Perfecto. ¿Qué más? Requerimientos funcionales van a ser todo lo que le pidamos al software que haga. Todo lo que el software tiene que hacer. ¿Ah? Y de hecho, lo de requerimiento funcional viene porque originalmente lo que uno hacía literalmente era listar las funciones que el sistema iba a tener. ¿Sí? ¿Hacemos eso ahora? No, muy bien. ¿Por qué no hacemos eso ahora? ¿Por qué no listamos una por una todas las funcionalidades que se me ocurre que el sistema vaya a poder tener algún día? Puede ser demasiado complejo. Porque puede ser demasiado complejo, perfecto. ¿Y qué más? Exactamente, que a priori puede ser que no se te ocurra qué funcionalidades tendría que tener. Y además de complejo, va a ser grande. O por lo menos el tipo de problema que atacamos en P4. ¿Y los requerimientos no funcionales? ¿Cuáles serán? O sea, uno ve un software y todo lo que yo pueda toquetear, el botón de agregar, eliminar, borrar, imprimir, listar, reporte, calcular esto, sacarle, agregarle, no sé qué, todo eso van a ser o van a tener una trazabilidad en algún requerimiento funcional. O sea, está el botón de agregar cliente porque había un requerimiento funcional relacionado a que había que poder agregar clientes al sistema. Entonces todo lo que yo veo, interactúo, se mapea con un requerimiento funcional. Bueno, uno o varios, ya iremos viendo eso. Pero los requerimientos no funcionales, ¿cuáles son? El tiempo, o sea, exacto, ¿cuánto puede demorar en ejecutar cierta funcionalidad? O sea, ¿hasta cuánto puede demorar el sistema en ejecutar un cierto requerimiento funcional? Por ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre de un requerimiento no funcional relacionado con el tiempo de un software? Que no debe demorar más de algún cierto tiempo, yo qué sé, un segundo o menos, o ¿se les ocurre algún ejemplo en donde puede ser un problema que un sistema demore? La carga de... Perfecto. Es un formulario que necesita ser respondido tanto tiempo, no puede demorar más. Perfecto. ¿Qué más?
Cuando ustedes suben al ómnibus, ¿interactúan con algún software? Exacto. ¿Y qué pasa si para imprimir el boleto demora 5 segundos? Entorpece el flujo de pasajeros. Complica el negocio. Entonces, los requerimientos funcionales, primero, por definición casi tonta y por descarte, son todos aquellos que no son requerimientos funcionales y además típicamente tienen que ver con temas de performance, usabilidad, seguridad, mantenibilidad, add. También se le llaman cualidades del software. ¿Sí? Otra forma de decirlo. Y ya que estamos, que no tiene que ver, pero hacemos un salto capaz al semestre que viene o al año que viene. Los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales. ¿Qué relación tienen con la arquitectura o con el diseño del software que yo voy a construir? ¿A alguien se le ocurre? ¿Entiende la pregunta o no? La arquitectura del software o el diseño general del software, ¿qué relación tiene qué relación creen que tiene con los requerimientos no funcionales? Repito que me estoy adelantando un poco y hasta me voy un poco de P4, pero creo que es interesante. Haga como haga yo el software, si lo haga bien separado, bien modularizado, en diseño, en capas, en arquitectura, haga como lo haga, seguramente voy a poder permitir que agregue clientes, elimine clientes, imprima el boleto, etc. Ahora, los requerimientos no funcionales, muchas veces dependen directamente de la arquitectura del software o del diseño general del software que yo estoy haciendo. Porque, por ejemplo, y esta discusión va a estar buena tenerla cuando hablemos de arquitectura de software, que no me acuerdo si es conmigo o con Miguel. ¿Qué tipo de arquitectura vamos a usar en el curso? ¿Vieron algo de eso? ¿O lo leyeron en las PPTs? Vamos a usar una arquitectura que se llama en capas. Arquitectura de software en capas. Y que es básicamente una serie de capas por donde van pasando los requerimientos, las llamadas, hasta llegar a algún tipo de repositorio, típicamente una base de datos, y de ahí se devuelve, van pasando hacia arriba de las capas, hasta la capa presentación. ¿Sí? Típicamente las capas son presentación, lógica, persistencia y los datos. Ahí vamos a ver que hay un pasamano bastante grande entre la capa presentación, que es donde interactúa el usuario, hasta la capa lógica, que es donde se calculan y procesan las cosas, hasta la capa de acceso a datos, que es la que por fin se comunica con los datos. Si todo ese pasamanos hace que el boleto demore 5 segundos en imprimirse, no es aceptable. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, me estoy yendo un poco más adelante, pero después van a ver que los requerimientos no funcionales o las cualidades del software muchas veces tienen más que ver con la arquitectura del software. O, por ejemplo, ¿por qué las aplicaciones que manejan streamings de videos y de audios, por qué típicamente no están arquitecturadas en capas? Por temas de performance. Pero bueno, estamos hablando seguramente, y no los quiero marear, de temas que vamos a ver más adelante. Entonces, requerimientos tenemos funcionales y no funcionales. Dijimos que podríamos hacer una lista de todas las funcionalidades que el sistema, se me ocurre, va a tener. Eso, literalmente ahora, con el tamaño y complejidad de los sistemas, ya es más que molesto o lo que sea, ya es imposible. Entonces tenemos que usar otra técnica para capturar requerimientos. ¿Qué técnica usamos en el curso para capturar requerimientos? Perfecto, casos de uso. Lo dije en la primera clase. No espero que se acuerden, en serio. Entonces, los casos de uso son una técnica que son parte actualmente del UML, son una técnica que usamos para capturar requerimientos ¿funcionales o no funcionales? Funcionales. ¿Tá? Los casos de uso son una técnica que usamos para capturar requerimientos funcionales, para capturar y especificar requerimientos funcionales. Voy a ir pasando
y me detengo si me comí decir algo. Bueno, a veces se dice que los requerimientos, o sea, una vez que se escriben, ¿no? que se explicitan los requerimientos, se dice que pueden servir como una forma de contrato con el usuario o con el cliente. ¿Sí? Si uno pudiera especificar completamente los requerimientos de entrada, uno le daría eso al cliente, el cliente lo firmaría y diría, sí, esto es exactamente todo lo que hay que hacer, todo lo que el sistema tiene que hacer. ¿Tá? Y en un mundo ideal, uno después se va a su altillo, ¿no? Y va y lo programa, y cuando termina, por ejemplo, siguiendo un modelo viejo que se llamaba cascada, perfecto, uno va, termina y vuelve. Bueno, en ese mundo ideal, o para no ser tan sarcástico, algún tipo de problema que pueda ajustarse a eso, en donde se pueda definir completamente los requerimientos de entrada, y que además de que los entendí perfectamente, cosa que ya se acuerdan de los soft skills de uno como ingeniero, no es nuestro mejor amigo, pero bueno, asumiendo que los entendí perfectamente y que discutimos bastante con los usuarios, bla bla bla, además asumiendo que esos requerimientos no van a cambiar y que no va a aparecer ningún otro, ni va a cambiar la forma de usar el sistema, bla bla bla, bueno, en ese caso uno podría usar los requerimientos congelados al principio como un contrato. ¿Ah? Muchas veces también lo que se hace es por lo menos tener una primer aproximación a los requerimientos funcionales y no funcionales, y eso forma parte de, por ejemplo, un anexo de algún contrato. ¿Ah? O sea que es posible, no es tan fácil como suena. ¿Sí? No es tipo, bueno, acá escribimos todo, es todo lo que vos, usuario, me dijiste, entonces después firmalo y después hacete cargo. Esa no es la idea. Ya hemos visto un poco por qué pasa eso. Y además porque el cliente siempre tiene la razón. Y mientras pague, que es nuestro laburo, eso está bien. ¿Ah? Bueno, requerimiento no funcional expresa una propiedad o cualidad que el sistema debe presentar, ¿no? Y también suelen verse como restricciones sobre los requerimientos funcionales. Bueno, acá hay algunos, de hecho, a veces se les llama FURPS, por las siglas en inglés, usabilidad, confiabilidad, performance y soporte. Y hay más. Hay interfaz. ¿Qué interfaces tiene que tener para interactuar con otros sistemas, por ejemplo? Y eso tal vez no hay ninguna funcionalidad en donde uno vea directamente que acá se está utilizando un sistema externo. Sin embargo, el sistema externo puede llegar a usar nuestro sistema o viceversa, ¿no? Por ejemplo, ahora que están de moda los web services, que son básicamente para hacer eso, para que se hablen entre sistemas. Bueno, restricciones de uso de plataformas o de sistemas, de lenguaje de programación. O sea, a veces el cliente viene y dice, yo tengo un stack Java, o sea, un stack tecnológico Java en mi empresa o en mi organización. Entonces, te impone que tu solución sea sobre Java. ¿Se entiende? Bueno, eso no es un requerimiento funcional. O sea, el sistema no va a ser Java ni nada que se le parezca. El sistema va a estar construido sobre Java. ¿Por qué? Porque eso es un requerimiento no funcional. O sea, es algo que el sistema debe respetar o debe cumplir. No es algo que el sistema hace. Lo que el sistema hace son los funcionales. ¿Se entiende? Entonces, el nuevo enfoque es con casos de uso. Para hablar de casos de uso, tenemos que hablar primero un poquito de lo que es un actor. ¿Ah? Un actor es algo o alguien que está fuera del sistema, pero que interactúa con el sistema. ¿Ah? Un actor, bueno, no quiero repetirlo porque no quiero que algún día escriban eso tan chabacán, pero básicamente es un algo o un alguien que está fuera del sistema e interactúa con nuestro sistema. Muchas veces es un alguien, o sea, es algún tipo de usuario que ejecuta una funcionalidad en nuestro sistema. Pero a veces, como decía hoy, puede ser otro sistema que a través de, por ejemplo, un web service, invoca algo en nuestro sistema. Y si bien, capaz que ahí la capa presentación que decíamos hoy, que es la que interactúa con el usuario, en ese caso probablemente no importe, porque va a ser directamente otro sistema que invoca web service dentro de mi capa lógica, aún así es una funcionalidad que mi sistema va a tener que hacer. Cuando un sistema
interactúa con otro que ya existía de antes. Ese otro se suele llamar sistema legado. No sé si habían escuchado hablar de eso alguna vez. Bueno, sistema legado o legacy, acuérdense del inglés, que nos guste o no, hay que usarlo. Los sistemas legacy son los sistemas que son otros sistemas y que ya están típicamente presentes en la organización cliente. Entonces un sistema legado puede interactuar con nosotros o nosotros interactuar con un sistema legado. Entonces, un caso de uso, como dice ahí, narra la historia completa, que puede tener varias variantes y ahora lo vemos, narra la historia completa de uno o varios actores mientras usan el sistema. ¿Ah? Y la historia termina, o sea, la narrativa esa, y vas viendo narrativa, o sea que esto es un versito que se escribe con algún formato, pero no es un dibujo de UML literalmente como habíamos visto la vez pasada, ¿se acuerdan? Un diagrama de clases que son rectángulos y flechas. Bueno, acá va a ser una narrativa, o sea, se escribe en Word con algún formato de tabla, pero básicamente es algo escrito. Esa narrativa termina cuando el actor principal, o sea, cuando hay varios actores, se suele decir, bueno, este es el actor principal, porque en una interacción con el sistema podrían actuar varias personas, por ejemplo. Típicamente es una sola, pero pueden actuar varias. Si hay varias, por lo menos el actor principal, cuando logra su objetivo y obtiene un resultado de valor para sí mismo, ahí podemos decir que termina el caso de uso. ¿Tá? O sea que, dicho de otra forma, un caso de uso es una forma de usar el sistema por parte de alguien que está fuera del sistema, pero que le pide algo. Y decimos que termina ese caso de uso cuando ese actor que estaba afuera y que me pidió a mi sistema que haga algo, cuando se llevó el resultado que tiene un valor para él, ahí recién termina el caso de uso. Por lo tanto, con ese criterio, una simple funcionalidad chiquita no debería caer dentro de la definición de caso de uso. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, una funcionalidad que me suma dos números. Volvamos al pasado, en donde se listaban todas las funcionalidades. Imaginemos que hay una funcionalidad que dice que hay que sumar dos números. O no sé, digamos calcular el IVA, para hacerlo un poquitito más complicado. ¿Ah? Una funcionalidad de calcular el IVA. Esa funcionalidad seguramente está enmarcada en algo más complejo, ¿sí? En algo que al actor, no sé, que al contador que está usando ese software le interesa. Le interesa calcular el IVA de un elemento para después hacer lo mismo con todos los ítems de la factura, por ejemplo, para después sumarlo y ver el monto total del IVA de la factura y después hacer no sé qué. Bueno, o sea, todo eso es lo que le interesa al usuario, al contador que va a usar el software. No le interesa particularmente que solo se calcule el IVA. ¿Se entiende? Entonces la funcionalidad sería calcular el IVA. Ahora, el caso de uso sería, por ejemplo, no sé, calcular algún tipo de impuesto a partir de ese IVA. O sea, es mucho más amplio, mucho más grande. ¿Se entiende? Vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Y esto también responde a lo que comenté en la primera clase, de que vamos subiendo el nivel de abstracción. Las funcionalidades son algo que, para el tamaño y complejidad de los sistemas que vemos en P4, las funcionalidades son algo que nos queda corto. O sea, van a haber muchas y en esta etapa ni siquiera me interesan las funcionalidades. ¿Tá? Entonces, el caso de uso no va a decir calcular el IVA de esta línea de la factura. El caso de uso va a decir, por ejemplo, calcular, no sé, IVA total o calcular IRPF, si era en ese contexto, o lo que fuese. ¿Tá? Entonces, el caso de uso es bastante más amplio que una funcionalidad, que una simple funcionalidad. Y de hecho, un caso de uso suele tener trazabilidad hacia N funcionalidades que lo implementan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, cuando ese usuario, imaginemos que es ese contador, imagínense que el tipa está parado lejos de la computadora, capaz que la visualización ayuda por lo menos en esta primera etapa. Entonces dice, bueno, voy a, no sé, calcular el IRPF de este cliente mío, a ver cuál es su liquidación anual, ¿ok? Asumamos que calcular el IRPF de un cliente es un caso de uso. Asumamos que eso va a implicar ejecutar un montón de funcionalidades individuales. ¿Me siguen? Bueno, para hacer ese cálculo anual de IRPF, ese contador va a ir hacia la máquina, asumamos que se sienta en el escritorio,
ejecuta ese caso de uso o desarrolla ese caso de uso, le devuelve el monto total que tiene que pagar ese cliente por ese año y el tipo se levanta y se va conforme y satisfecho. ¿Por qué? Porque obtuvo el valor que pretendía de ese caso de uso, que era el monto que le tiene que llamar y decir al cliente tenés que pagar tanto por liquidación de impuestos el año pasado. ¿Se entiende? Eso es la idea de un caso de uso. Y por eso también, típicamente, acá hay otro criterio, típicamente un caso de uso se ejecuta durante una sesión de usuario. O sea, un caso de uso no suelen ser 2 milisegundos, aunque no digo que no se pueda, pero no suelen ser 2 milisegundos, y tampoco suele ser una semana. No suele demorar una semana un caso de uso. ¿Preguntas? Ahora estoy hablando más como de la granularidad, ¿no? del caso de uso, el nivel de abstracción que tiene. Entonces, el caso de uso está como en el medio. Más abajo, más fino, más granular, ¿qué hay? Funcionalidades. ¿Y más arriba? No lo dije. Más arriba se llaman procesos de negocio. ¿Tá? Un proceso de negocio, y ya mira el nombre, ¿no? Proceso de negocio, o sea, ya habla del negocio de ese cliente. Un proceso de negocio puede implicar, sí, capaz que una semana y va a pasar por varios casos de uso. Entonces, seguramente, en muchas de las primeras charlas, cuando el usuario o el cliente le dice, no, porque mi negocio es, no sé, liquidar, o no sé, digamos, mi negocio es gestionar financieramente o apoyar en la gestión financiera de sociedades anónimas y los que tributan en forma independiente. Entonces el tipo te dice, bueno, ese es mi negocio. Bueno, eso probablemente se pueda traducir en un proceso de negocio que en un momento implica el cálculo de la liquidación del IRPF del año anterior. En otro momento implica el cálculo del anticipo de este bimestre. Casi estoy construyendo un ejemplo interesante. Había una pregunta. Lo que decías que era de sesión de usuario. Sí. Yo agarro, abro una ventana, uso un programa, hago, yo qué sé, editar un archivo de Word, ahí estoy haciendo un caso de uso, después lo cierro y está. Sí, perfectamente puede ser un caso de uso. Sí, sí. O sea, un caso de uso podría ser que yo voy, me siento en ese escritorio, uso, o sea, justamente por eso, o sea, es obvio que los nombres de las definiciones se ponen por algo, ¿no? Y justamente caso de uso es una forma de usar el sistema. O sea, me siento, hago eso y me levanto satisfecho y me voy. Ahora, eso no quiere decir que tenga que, cuando me levanto, cierro todo, o sea, lo puedo dejar abierto y en la misma sesión de usuario puedo ejecutar 15 casos de uso más. O sea, lo hago para este cliente, lo hago para otro y ya de paso me llama un cliente nuevo, entonces abro otra ventana y agrego un cliente nuevo, que puede ser otro caso de uso. Después listo todos los clientes que todavía no les hice la liquidación, que puede ser otro caso de uso, ¿no? O sea, una sesión de usuario puede tener varios casos de uso. Pero sí, típicamente un caso de uso se ejecuta durante una sesión de usuario que suelen ser minutos. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el caso de uso lo inicia alguien que está fuera del sistema. El sistema tiene que enterarse de eso. O sea, en algún punto el sistema tiene que decir, quieren que agarre y calcule no sé qué, no sé qué, no sé qué, y que muestre en la pantalla el resultado de bla, bla, bla. Y eso va a disparar un montón de movimiento interno entre el sistema, que eso va a ser parte del diseño. O sea, el diseño me va a decir cómo se va a hacer ese caso de uso. ¿Sí? Bueno, y uno esperaría que uno puede compartir el caso de uso con los usuarios o con los clientes. ¿Sí? O sea, uno después que especifica los casos de uso, dado que van a ver un ejemplo ahora. A ver, ahí. No lo lean, pero esto es un ejemplo de un caso de uso y uno esperaría que esto, de la forma más que está escrito y como está presentado, uno se lo puede mandar al usuario por mail y decirle, por favor, validar este conjunto de casos de uso. Y le mando, no sé, X cantidad de casos de uso y ahí el tipo me dirá, no, pero pará, acá me parece que te confundiste porque estás mezclando un concepto con el otro.
O te dirá, pará, pero faltó el de anular remito. Y vos decís, anular remito, pero repasás todas las entrevistas y las llamadas que tuviste y decís, pero nunca me habló de anular un remito. Y ahí es cuando va a tener la razón y te va a decir, pero es obvio, si yo emito un remito, ¿no? ¿Qué? Y después no lo puedo anular, ¿y por qué no se te ocurra a vos? Porque no es lo tuyo. Lo tuyo es, con suerte, desarrollar software. No, espero que en sin suerte también. Pero lo tuyo es el software, no es darte cuenta a ver si faltaba anular una funcionalidad para anular un remito. ¿Ah? Entonces, uno esperaría que esto lo pueda discutir abiertamente con un usuario. En realidad, todo esto parece muy simple y cuando uno lo lleva a la práctica no es tan sencillo. De hecho, escribir los casos de uso y que sean concisos y que muestren el objetivo que tiene el caso de uso y el resultado de valor que se lleva el actor no es tan sencillo como parece. ¿Ah? Y menos sencillo es que un usuario lea todos los casos de uso y a partir de ahí pueda perfectamente corregirnos todo lo que esté mal, lo que sobró o lo que faltó. O sea, nada es color de rosa como están en las PPT. ¿Ah? Pero por lo menos es un enfoque mucho mejor que las listas de funcionalidades para el tipo de problema grande y complejo que se quiere atacar en esta materia y seguramente las que vienen. ¿Sí? A ver en dónde estaba. Ahí. Bueno, por lo general un caso de uso tiene o puede tener hasta todas esas partes. Un caso de uso se compone de un nombre, de los actores que participan, de la sinopsis, que era lo que estaba hoy, era la parte más larga, y después de un curso típico de eventos, que todavía no lo vieron, y alternativamente varios cursos alternativos de eventos. ¿Ah? Nombre, actor o actores y sinopsis. ¿Está claro eso? O sea, el nombre que recibe, por lo general ese nombre tiene algún verbo, ¿no? Porque es una acción o un conjunto de acciones que se le pide al sistema, ¿tá? Del estilo agregar, eliminar, borrar, calcular, imprimir, listar, obtener reporte de bla bla bla. O sea, por lo general el nombre mismo invoca a algo parecido a una forma, o sea, al sistema, a una funcionalidad justamente. Los actores que participan, que muchas veces es uno, pero podría haber más. Y la sinopsis, que es esa descripción que tratamos de describir el objetivo del caso de estudio. Y esto también parece simple, pero cuando uno se pone a hacerlo no es tan simple. Igual por suerte ustedes se acuerdan que en el contexto de P4, por lo general no les pedimos que se pongan a armar casos de uso. En otras materias sí lo van a hacer. Igual el mensaje que quiero darles es que ustedes lo ven como un papo ahí, un verso escrito, y uno se imagina, está bueno, esto es fácil de hacer. Bueno, justamente porque es escribir, interactuar, soft skills, cuadrado, 1. Bueno, justamente por todo eso, esto es más difícil de lo que parece. ¿Está? Para nosotros lo damos además porque es el input fundamental para análisis y después diseño e implementación. ¿Ah? Pero no nos vamos a centrar en formas de capturar requerimientos. Entonces, después de nombre, actor y sinopsis, podemos expandir el caso de uso y podemos decir cómo es. ¿Se acuerdan que decía narrar la interacción entre el actor y el sistema, o los actores y el sistema? Bueno, ese ping-pong, ese peloteo, esa narración de qué cosas ocurren entre el actor y el software que voy a construir, esa interacción es lo que se llama el curso típico de eventos, y si hay más de una variante, el típico, que es 1, y n escenarios alternativos. Y vamos a ver algún ejemplo. Acá, por ejemplo. Acá tenemos un escenario típico, ¿tá? Que, como decía hoy, lo que hace es describir en más detalle cómo es esa interacción entre el actor o los actores y el sistema. O sea, narra la interacción. Entonces dice, bueno, primero, y acá de vuelta, el hecho de que aparezcan números muestra todo lo dinámico de esto. ¿Sí?
Primero, el usuario especifica el cuerpo del correo y el asunto. Segundo, el sistema le muestra una lista de contactos. Tercero, el usuario selecciona los contactos y especifica para cada uno el tipo de destinatario. Cuarto, el usuario especifica más destinatarios. Quinto, el usuario hace clic en el botón enviar, el sistema envía el mail, el sistema copia el mail a carpetas enviados, bla, bla, bla. O sea, eso es el ping-pong, por así decirlo, ¿no? La interacción bien detallada entre el actor y el sistema para desarrollar ese caso de uso. Y esto está bueno por muchos motivos, pero uno de ellos es que cuando ustedes están arrancando a hablar con el usuario, con el cliente, incluso pueden llegar a tener la sinopsis correcta, y que aparte acá aparece medio larga, pero por lo general es incluso hasta un parrafito bastante más breve. Entonces, ese parrafito más breve, ustedes lo pueden entender de una forma y el cliente de otra. Ahora, esta interacción difícilmente sea ambigua con respecto a qué es lo que tiene que hacer exactamente el sistema. ¿Se entiende? Entonces, viendo esto, de nuevo, el usuario podría decirle, bueno, pero pará, cuando vos decís, no sé, calcular impuestos del año anterior de un cliente, ¿no? Te está explicando el contador cómo es lo que se hace eso. Acá en los pasos te faltó ver, no sé, si tiene hijos a cargo o no, por ejemplo. Entonces dices, sí, me lo comí. Ok, entonces falta un paso en donde el actor indica si tiene hijos a cargo o no, o si está pagando un alquiler a partir del cual va a descontar IRPF. ¿Se entiende? O sea, obviamente que es como un doble clic sobre lo que dice la sinopsis y nos muestra bien en detalle cómo va a ser, o sea, por supuesto que el sistema no está construido, ¿no? Cómo va a ser algún día esa interacción de verdad entre el tipo sentado frente a la máquina y usando el software. Y además vamos a ver que para nosotros, y acá vuelvo a ese tema de que estamos modelando el problema, pero gracias a la metodología que tenemos, esa transición entre problema y solución va a ser bien smooth, para lo que no escucharon. Entonces, a partir del problema vamos a ir de a poquito convirtiéndolo en solución. Y de hecho, spoiler alert, muchas de estas cosas se van a convertir en funciones, en funcionalidades. ¿Está? Pero otras no. Algunas sí y otras no. Y de hecho, dentro de poco vamos a ver cuál es el criterio para agarrar un caso de uso expandido y ver si eso requiere, si esa interacción requiere o no una funcionalidad del sistema. Ahí sí, una función del sistema, y la vamos a usar como formato de función. Para eso, de paso, vamos a hacer los diagramas de secuencia de UML. ¿Está? Para mostrar cuáles son las operaciones que surgen a partir de este caso de uso expandido. ¿Ah? Porque ahora sí, viendo esto, capaz que uno ya se puede imaginando, bueno, esto es un agregar, esto es un calcular esto es un multiplicar por no sé qué. Pero todo esto ven, es como que vamos de lo más abstracto, lo más cercano al cliente, lo que se siente natural hablando y corrigiendo, vamos bajándolo a cosas que nosotros nos sentimos más cómodos para irlo transfiriendo a una solución de software. ¿Preguntas por acá? ¿Preguntas? Bueno, por lo general, y no sé si se lo imaginaron o no, pero... perdón, no dije lo de los cursos alternativos. Esto que está acá se llama caso de uso expandido. ¿Tá? Y hay tres... Ahora hablo de los escenarios alternativos. Hay tres formas de explicitar un caso de uso. Solamente identificándolo, que es estas dos partes de acá arriba, o sea, yo solamente identifiqué que hay un caso de uso que se llama liquidar impuestos. ¿Y quién lo hace? El contador. ¿Sí? Ahí identifiqué el caso de uso. Eso es un formato de caso de uso. Obviamente, el que primero a uno se le ocurre escribir y validar con el cliente, ¿no? Bueno, una de las formas que querés usar el sistema es para calcular el impuesto. Sí, perfecto. Bueno, el caso de uso de alto nivel, que es como el siguiente gusto de casos de uso, agrega la sinopsis, o sea, el objetivo. ¿Tá? ¿Para qué está hecho ese caso de uso? ¿Qué es lo que va a obtener? ¿Cuál es el resultado de valor que el actor va a obtener después de ejecutar ese caso de uso? Y el caso de uso expandido es con todos los chifles.
¿sabes? Con toda la interacción entre el actor y el sistema. Y un caso de uso expandido tiene que tener por lo menos un escenario típico, por lo general tiene uno solo típico, y por eso se llama típico. Y después puede tener o no escenarios alternativos. Y acá un poco la comparación que están, o el ejemplo que está en todos los libros, y que por supuesto voy a usar, es cuando uno va a comprar algo, o sea, uno compra un producto, y el caso de uso de pagar, ¿sí? Uno podría definir que el curso típico de eventos es pagarlo al contado, o sea, lo que estamos haciendo es pagar el producto, lo único que estoy pagando con cash, y los alternativos es pagarlo con tarjeta de crédito o pagarlo con tarjeta de débito. ¿Está? Bueno, a esta altura capaz que dentro de tantas actualizaciones que hay que hacerle a los materiales, podríamos poner que el caso de uso típico sea pagarlo con algún plástico. Ahora, queda claro que ya sea pagar efectivo, débito o con crédito, sigue siendo pagar. O sea que no ameritaría tener tres casos de uso distintos, ¿no? Bueno, o sí, si realmente no tuviese nada que ver una cosa con otra. Pero dado que es pagar y van a tener además puntos en común, lo ponemos las tres variantes dentro del mismo caso de uso. Pero para diferenciarlas un poco decimos, bueno, típicamente, y eso no se le pueden preguntar al usuario o al cliente, ¿no? Bueno, acá, ¿cómo pagan típicamente? No, acá casi siempre al contado. Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, le va a interesar al cliente que la primera versión de este caso de uso, ya ejecutando y viendo, ¿no? Siguiendo el proceso iterativo incremental, va a querer que la primera versión sea justamente pagar contado, porque es lo que más le ocurre en el kiosco del tipo. ¿Tá? Y capaz que pagar crédito, que lo hace el 3% de sus clientes, bueno, queda al final del ciclo de desarrollo, incluso si no se hace en esta vez, porque capaz que se quedó corto de plata, se puede hacer en la versión 2 porque no representa mucho a cómo usan el sistema, ¿se entiende? Entonces, es eso de, te deja mostrar la diversidad de una ejecución sin tener que estar diciendo, no tiene nada que ver pagar contado que pagar crédito. No, sí, de última es lo mismo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esté mal, si en algún caso particular, no tiene por qué estar mal que aparezcan literalmente tres casos de uso y que uno sea pagar contado, pagar crédito y pagar débito. Capaz que son grandes, complejos cada uno de los tres, entonces decido separarlo. Incluso dentro de pagar débito, diferencio con alternativos. Si es la tarjeta de débito de la casa o si es la del Bro o la del STM o lo que sea. O sea, de vuelta, todo va a depender de el problema que tengo enfrente y del tamaño y la complejidad que tiene. Expandir todos los casos de uso antes de empezar a diseñar, y mucho menos antes de empezar a codificar, expandir todos los casos de uso, típicamente no parece ser una buena idea. ¿Por qué? Te lleva mucho tiempo, pueden ir cambiando, y de hecho empezaríamos a hacer ¿qué? Si ahora desarrollamos todos los casos de uso y con total detalle antes de pasar a la próxima etapa, estaríamos tentándonos a hacer ¿qué? Cascada. Entonces, lo que podemos hacer es especificar todos los casos de uso, pero en alto nivel solamente. ¿Sí? O sea, identificarlos y ponerles una sinopsis que muestre el objetivo y el resultado de valor. ¿Tá? Y en la medida que vamos atacando iteraciones, podemos ir expandiendo los casos de uso que vamos a atacar en esta iteración. Por eso lo que dice acá es que muchas veces, agarramos un conjunto de casos de uso, los expandimos y se lo damos a los analistas, a los diseñadores o a la misma persona, ustedes, que analizan, diseñan, implementan y testean. Y mientras tanto, el equipo de informáticos que le gusta hablar con gente se dedica a expandir la siguiente tanda de casos de uso. Y para cuando ellos terminen, analistas funcionales, por ejemplo, cuando ellos terminen, si hay una buena gestión del proyecto, ya el equipo estaría terminando de testear el conjunto anterior de casos de uso y se abocaría a empezar a analizar, diseñar, implementar y testear ese nuevo conjunto de casos de uso ya expandidos. ¿Se entiende? Por eso también esto es como una gran orquesta, ¿no? Y de gestión, además, no vamos a hablar nada. ¿Alguna pregunta de requerimiento funcional, no funcional, caso de uso? No me quedó claro. Sí. Si, o sea,
empiezan ya a analizar y todo eso cuando tienen solo el caso típico expandido o si es sin el caso típico y solo con la sinopsis. Para empezar la etapa de análisis tenemos que tener el caso de uso expandido. ¿Tá? Eso no quiere decir que todos los casos de uso tengan que estar expandidos. Tienen que estar expandidos los casos de uso que voy a atacar en esta iteración. ¿Sí? Por eso el analista funcional muchas veces, o por lo general, no es que trabaja solo al principio y después chao hasta mañana. O sea, por lo general sigue trabajando durante todo el proyecto. Pero también, por supuesto, puede haber un solo analista o medio analista, cuando son bajitos, no. Medio analista asignado al proyecto y 5 desarrolladores. ¿Ah? O sea, eso es un tema de gestión. Bueno, asumamos que caso de uso llueven y cayó plasmado sobre la letra o sobre lo que sea. Sabemos lo que son y ahora vamos a ver cómo tomar como input esos casos de uso para empezar la etapa de análisis. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos en análisis? Ya hablamos de esto. No espero que se acuerden, obviamente, pero ya hablamos de esto. Análisis se divide en dos partes. De hecho, diseño también, y partes muy parecidas. Tanto análisis como diseño tienen una parte de estructura, una parte estática, y una parte más de comportamiento, una parte dinámica. ¿Ah? Las dos etapas, tanto análisis como diseño. En análisis, la parte de estructura le llamamos modelar el dominio del problema. Que el resultado más importante de esto va a ser el diagramita ese de rectángulos y rayas que habíamos visto la vez pasada, que trataba de qué. Creo que ya sé. ¿De qué era el ejemplito de modelo de dominio que habíamos visto la vez pasada? Que era una foto de la estructura de la realidad. Lo de los artistas, y creo que daba el ejemplo vetusto de Winamp o algo parecido. Que era, no sé, canción, género, artistas y solista o grupo, y escribe canciones y tienen género y bla, bla, bla. Eso, que es un modelo de dominio, es una visión estática, una visión estructural del problema. ¿Tá? Que es lo que va acá. Modelamos el dominio del problema. Y después, agarrando los casos de uso expandidos, vamos definiendo cuál va a ser el comportamiento que ese sistema va a tener. O sea, qué se le va a pedir exactamente al sistema. Y acá sí, de vuelta, a partir de los casos de uso expandidos y pasando por diagrama de secuencia de UML y después con contratos, que es algo más adelante, dentro del análisis vamos a identificar qué funcionalidades tendría que tener ese sistema. No quiere decir que van a ser las únicas, pero por lo menos van a ser las funcionalidades que el usuario va a estar interactuando directamente con las ventanitas o con la consola para ustedes en este curso. En el próximo semestre, si Dios quiere y si no quiere también, van a usar Java y ahí van a usar literalmente ventanitas. Por lo menos va a ser un poco más lindo quien haciendo así. Bueno, acuérdense que el objetivo principal de esta etapa, y de vuelta, por favor siempre acuérdense el gran paraguas, o sea, en dónde estamos en la metodología. Eso importa mucho. Además de, por supuesto, pararte contexto y saber qué diablo estoy haciendo y por qué. Además, dependiendo en qué etapa estoy de la metodología, requerimiento, análisis, diseño, implementación, testeo, dependiendo en qué etapa estoy, hay cosas que puedo usar y cosas que no. En particular de UML. ¿Tá? Hay cosas de UML que en análisis no puedo usar. Y hay cosas de UML que en diseño sí puedo usar. ¿Tá? Ahora vamos, bueno, no sé si hoy, pero vamos a ver después algunas. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando ustedes agarran ¿Quién escribió UML gota a gota? Bien. Casi baboseando, dijo Fowler. Agarran el Fowler, que es el de UML gota a gota, ¿no? La genial traducción de UML Distilled. En ese libro el tipo les va a hablar, Martin Fowler, les va a hablar de diagramas de clases de UML. ¿Tá? Diagrama de clases de UML. Ahora,
Los diagramas de clases de UML, que son un artilugio de el UML, esos diagramas de clases nosotros los usamos por lo menos en dos contextos diferentes, en análisis y en diseño. En análisis le vamos a llamar modelo de dominio o modelo conceptual. Y en diseño le vamos a llamar diagrama de clase de diseño, DCD. Entonces, es como que usamos la misma caja de herramientas en análisis que en diseño. Pero en análisis, algunas de las tapitas de esa caja de herramientas no la puedes abrir porque tiene cosas que no puedes usar. Y esas, si uno logra, porque hace fuerza y empieza a hacer mal las cosas y saca alguna herramienta de esa caja de herramientas y la usa en análisis, son las cosas que uno, sobre todo como docente, ve y realmente muestran que no saben dónde están parados. Literalmente, porque estás usando algo de diseño en análisis. Entonces son esas tonterías que para ustedes, que además lo están aprendiendo, es como decir, vos, pero las dos cosas son de UML. Sí, pero como estamos en un contexto de análisis, ¿sí? Por ejemplo, interfaces, en el contexto de análisis, interfaces de UML, no podés poner. Por más que el Fowler te diga, mirá, las interfaces se ponen así, se ponen en cursiva y se ponen en rectángulo y no llevan método y no sé qué. Bueno, eso, por más que el UML lo permite, en el contexto de análisis, no se puede. ¿Está? Entonces, siempre traten de ver en dónde de la metodología estamos parados. Porque si no, en vez de errores, hacen horrores. Una pregunta. Sí. ¿Por qué es que no se puede? ¿Por quién dictamina que el análisis no se puede usar? Nosotros dictaminamos que no se puede. No, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Y está bien la pregunta. O sea, el compañero pregunta por qué no puede usar alguna de esas cosas de esa herramienta, por qué no puedo en análisis. Y bueno, vamos a ver que en el contexto en el que estamos, a priori no deberían, no tendría sentido usar algunas de esas cosas porque están hechas para otra etapa. Pero vamos a irla viendo a poco. De hecho, estas cosas, si uno busca diagrama de clase de UML en el libro de Fowler, va a encontrar todas estas cosas. Va a encontrar cómo dibujar asociaciones en un diagrama de clases, cómo dibujar atributos, generalizaciones, etc. Pero va a encontrar más cosas, que es la que les digo que en el contexto de análisis no las podemos usar. ¿Está? Y vamos a ir de vuelta machacando sobre eso. Bueno, como no se acuerdan, en el modelo de dominio el objetivo principal era abstraer. ¿Sí? Nosotros miramos el problema, miramos la realidad, hablamos con los usuarios, hablamos con los clientes y vamos generando, en este caso, una visión estática, una visión estructural de ese problema, que son cajitas y rayitas entre las cajitas. ¿Está? Y ahí básicamente lo que tenemos que hacer es abstraer. Si yo veo algo en la realidad que me parece que no va a tener nada que ver con el software que voy a construir, entonces lo dejo en la realidad y no lo pongo en el modelo de dominio. ¿Está? Estoy haciendo el sistema para el contador, veo que tiene un perrito precioso y lo abstraigo. Porque me imagino que en el sistema contable del tipo, el perrito no va a tener nada que ver. Ahora, si entro en una veterinaria, capaz que es al revés. Veo facturas y veo perritos, y lo que le importa al tipo es gestionar y ver toda la historia de los perritos. Y el tipo tiene otro sistema de facturación que vos no tenés que tener nada que ver. Entonces, todo depende de qué es lo que estás modelando. Casi estuvo bueno el ejemplo. Además de ver qué tenés que incluir en el modelo de dominio y qué dejar afuera, cuando agarrás algo y cuando decidís que es lo suficientemente importante para incluirlo, que eso es difícil porque es gris, o sea, no hay una reglita que te diga qué es lo importante poner en el modelo de dominio o qué no, por eso tenés que pasar tiempo con el usuario para entender de qué se trata esto, para poder decir, no, sí, el perrito, evidentemente el contador lo quiere mucho, pero para el sistema no tiene nada que ver. ¿Está? Y en el otro caso, al revés. Pero además, una vez que yo decido incluir ese concepto en el diagrama de dominio,
¿Tá? La cajita esa se llama concepto. Una vez que un concepto del problema o de la vida real lo decido modelar como un concepto de mi modelo de dominio, entonces tengo que ver también con qué nivel de abstracción lo incluyo. ¿Tá? O sea, ese perrito ¿representa solo a ese o voy a poder representar a cualquier perrito? Y los tipos de perros, o sea, las razas o las clasificaciones o las categorías, entonces todo eso me va generando un modelo de dominio más o menos complejo, dependiendo de a qué nivel de abstracción quiera ir. ¿Y a qué nivel de abstracción quiero ir? Y bueno, al necesario para modelar el problema. Como ven, está bastante en el aire. Por eso no es una tarea sencilla ver una realidad o un problema o hablar con alguien y hacer el dibujito del modelo de dominio. No es un problema sencillo. Entonces, cuando decimos que mirá los conceptos importantes de la realidad y transformalos en rectángulos en tu modelo de dominio, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Cuáles son los conceptos importantes? Bueno, importantes para el modelador, por eso tenés que tener alguna idea de qué es lo que estás haciendo y hacia dónde vas y qué le importa al usuario o al cliente. Y por supuesto, el problema y los requerimientos determinan qué es importante o no. ¿Ah? Lo obvio es que si nunca te mencionó algo es porque no es importante o porque se lo comió. O sea, si nunca te dijo remito, por ejemplo, tampoco te va a decir cancelar remito, pero si nunca dijo el concepto remito, entonces vos asumís dos cosas: o que no es importante o que se lo comió. Si vos no te lo comés y decís, pero pará, pero ¿cómo se hacen los remitos que yo vi, no sé, el mes pasado en un programa de televisión que hablaban de un remito? Bueno, y el tipo te dice, sí, claro, tenés razón, los remitos tienen que estar en el sistema. Perfecto. O si no, el tipo te dice, no, pero nosotros no trabajamos con remitos porque bla, bla, bla. Bueno, ahí no importa por qué. Lo importante es que dijo que no hay remitos, ¿no? Suena que lo hice alguna vez, ¿no? También hay que estar enfocado en la tarea que uno hace, ¿eh? Y la gente nos dice, abro paréntesis que no le importa a nadie, cierro paréntesis. Pasemos derecho a estos conceptos. Un concepto que es esto que está acá a la izquierda, ¿tá? Esto, mejor usar la noma. Esto que está acá es un concepto de la realidad que lo vuelco en el modelo de dominio, ¿tá? Se llama el concepto venta. El concepto venta tiene 3 atributos: fecha, hora e importe. Que no debería ser complicado, es la fecha de esa venta, la hora de esa venta y el importe total de esa venta. ¿Tá? Entonces, esto que está acá es un concepto. Lo que está acá a la derecha son 2 instancias de ese concepto: la venta 1 y la venta 2. ¿Tá? Estas 2 son instancias de ese concepto. Y ahora voy a decir algo que les puede volar la cabeza, y lo que es peor, puede hacer que yo me contradiga dentro de algunas clases y los otros docentes también. Y no es que hagamos bien en contradecirnos, pero van a ver que más allá de cómo uno nombre las cosas, y a veces abusamos de la notación, por eso pareciera que nos vamos a contradecir, más allá del abuso de la notación, es importante saber de fondo qué son las cosas. Esto no es una clase. ¿Está? Esto no es una clase. Entonces, primero, rechina, ¿no? Porque, bueno, no sé si con Miguel vieron un poquito de UML. Un poquitito. Bueno, si uno agarra teoría de objetos y ver cómo se usa UML para teoría de objetos, te va a decir, esto es una clase venta que tiene atributos. Pero si es una clase venta y este tipo me dice que no es una clase, pero después me dice que se va a pisar el palito y que le va a llamar clase porque hacemos un abuso de notación. Esto no es una clase porque estamos en análisis. Esa es la respuesta. Esto es un modelo del problema. ¿Alguno comentó algo?
Exactamente. Pregunta si de cierta manera esto después se va a ver reflejado. Y bueno, ahí está nuestra habilidad como modeladores, o como diseñadores, o como programadores, o arquitectos. Ahí está nuestra habilidad en que si hicimos una abstracción adecuada de la realidad, lo más seguro es que este concepto venta se transforme en una clase venta. Y después pongo public class venta, cuando pico código. Y ahí está entre el problema y la solución. ¿Tá? Pero esto no es una clase, porque estamos en el contexto de análisis. ¿Tá? Realmente es, si se quiere, un tecnicismo, porque si ustedes piensan a esto como una clase, y como aquellos que son instancias de una clase, si lo piensan así, no es más que reafirmar la teoría de objetos. Pero ¿se acuerdan lo que dije la primera clase? Malísimo. Que vamos a usar la teoría de objetos para analizar, para diseñar y para programar. Entonces, la única macana de esa idea que parece fantástica, usar las mismas ideas para analizar, para diseñar e implementar, la única macana es que a veces tenemos que tener estos tecnicismos de decir, acá estoy en análisis, entonces eso en realidad no es una clase. Después en diseño voy a decidir si eso termina siendo una clase de software, si algún día va a ser una clase de software, ¿no? Programada o no, pero eso es problema del diseño, no es problema del análisis. Dicho esto, y repito, yo mismo o en la PPT o algún otro docente, es muy probable que digamos venta o clase venta y ni nos demos cuenta. Ustedes apréndanlo bien, no como nosotros. Esto en el contexto de análisis es un concepto que habrá que ver si se convierte en una clase en el diseño o no. ¿Tá? Lo que pasa es que cuando uno lo ve desde el punto de vista de teoría de objetos y de UML, en realidad esto es igualito a una clase y es la misma idea. Nada más que como estamos en análisis, le decimos concepto. ¿Tá? Más allá de esa explicación, si lo entienden de verdad, no debería marear entre, llamémosle clase, concepto, como quieran, pero vean que son cosas distintas por la etapa en la que estamos. ¿Tá? Y en lo posible, no le digamos clase. Y si lo digo, me lo hacen notar. Perfecto. Me adelanto. ¿Alguna pregunta de todo este mareo que hice entre clase y concepto y que nos vamos a equivocar y ya abro el paraguas? Sí. ¿Hay algún término para hablar de diferencia de conceptos que enseñan sobre los objetos, instancias de clase y cosas así? No, es una instancia, un concepto. No deberías decirle objeto, por ejemplo. Y me juego que lo vamos a decir en algún momento. Pero lo importante es que entienda la diferencia. Después, si nos equivocamos con o abusamos la notación, que es lo que pasa, y decimos objeto a casi todo, o clase a casi todo, tampoco es que esté bueno, pero lo importante es conocer la diferencia. ¿Más preguntas? Bueno, acá ya tenemos un ejemplo de algo que si agarramos las herramientas que nos da el UML, y el señor Martin Fowler nos va a decir un diagrama de clases de UML. De hecho, una clase en UML tiene el nombre de la clase, los atributos y las operaciones. ¿Sí? En UML las clases tienen operaciones. Bueno, en un modelo de dominio está terminantemente prohibido poner las operaciones. Terminantemente prohibido poner las operaciones. Y acá volvemos a la consulta del compañero, que le pongo el láser en la frente. Acá no podemos usar las operaciones. ¿Por qué? Porque como dije n veces, y lo digo n+1, esto es una visión estática del problema, es una visión de la estructura del problema. Y aparte yo, realmente como modelador, intento ver el problema y las reuniones, hablando, y trato de ir imaginándome esto. Ya imaginar, ya requiere un poco de imaginación ingenieril hacer esto, ¿no? Pero encima ya ir viendo qué funciones va a tener, no cabe para esta etapa. Después, en el comportamiento del sistema, que es la otra subetapa de análisis, ahí habrá tiempo de atacar la vista dinámica del análisis, que es qué operaciones se le podrían pedir al sistema. Pero van a ser las operaciones que se le van a pedir al sistema, no a esta clase venta, que no es lo mismo. Entonces, en el modelo de dominio es una visión
estática, es una visión estructural del problema y no van las operaciones. Horror. Sí, horror. Sin H. Un concepto Y las relaciones. tienen, ahí va, un diagrama de un modelo de dominio, un modelo conceptual, tiene conceptos y relaciones entre conceptos, que ahora las vamos a ver, y los conceptos van a tener el nombre y los atributos, nada más. ¿Está? Bueno, los atributos tienen un tipo de dato, entonces hay como dos formas de representar atributos, la bien simple y la tuneada, que es con el tipo de dato, con un posible valor inicial, con la visibilidad, si es privado o público, y con la multiplicidad, si va a haber un solo valor de nombre o va a haber muchos teléfonos para guardar. ¿Está? Después lo estudiarán. Son formas de representar con menos detalle un concepto o con más detalle un concepto. ¿Está? No sé, acá por ejemplo, algo que a veces pasa es que en las discusiones con el usuario o en la letra del examen, para captar la atención, dice que de la persona interesa saber su nombre, su edad y los teléfonos que tiene. Si dice teléfonos, tengo que poder guardar muchos teléfonos para la misma persona. Esto es una forma de hacerlo, con un atributo multivaluado. ¿Está? Y este asterisco quiere decir eso, un atributo multivaluado. Otra forma es no poner el teléfono acá y crear un concepto teléfono con un atributo número y asociarlo al concepto persona. Ya voy a eso, a ver si hay un ejemplo. Bien. Bueno, un poquito incompleto, pero acá por ejemplo, y de hecho, bueno, no es por lo mismo, pero vale el ejemplo. Acá es como que hay un hacha acá y lo que está arriba... A ver. Ah, no tiene... Ok. Lo que está arriba de mi mano está mal o menos bien o feo para los que están de aquel lado. Lo de acá arriba es peor solución y lo de acá abajo es mejor solución. Y tiene que ver con lo que comenté recién de una persona tiene teléfonos. ¿Tá? Puede ser una solución poner un atributo multivaluado, teléfono, con el asterisco S, o si no le puedo poner persona tiene teléfono. Y acá poner un atributo número, como dije hoy. Esto que está acá es el otro elemento que vemos en el modelo de dominio, que es una asociación. Esta línea sólida y finita es una asociación. ¿Tá? Es una forma de relacionar dos conceptos. Una asociación es un tipo de relación. Y ya vieron que en OOP hay que ser fino con los conceptos, ¿no? No de estos, con los conceptos posta. O sea, hay sutilezas. Eso es bien típico de OOP. Bueno, acá, como esto se construye sobre OOP, también hay sutilezas. Y lo que estaba diciendo, casi pierdo el hilo, es que una asociación es un tipo de relación entre conceptos. ¿Está? El concepto A y B, una forma de relacionarlos es mediante una asociación, que es la línea sólida, y es la más común. Otra forma es con una generalización. ¿Vieron eso con Miguel? La herencia. Bueno, la herencia se hace gracias a una relación de generalización, o sea, un concepto es más general que el otro. O, dicho al revés, un concepto es más específico que el otro. ¿Tá? Y es con la punta de flecha grande y cerrada. ¿Ok? Eso es otro tipo de relación entre conceptos, que también está presente en un modelo de dominio, o puede estar presente. Lo que quiere decir esto, que es la explicación que está acá, es que cuando ustedes modelan, cuando hacen un modelo de dominio, no tienen que usar foreign keys. Y foreign keys es algo que ahora muchos de ustedes no saben lo que es, pero cuando vean base de datos, es como uno de los conceptos pilares de base de datos, el concepto de primary key y foreign key, ¿tá? Clave primaria o clave foránea.
Entonces, cuando tengan UML en la cabeza y cuando después pasen a tener base de datos en la cabeza, que son paradigmas distintos, porque base de datos es un paradigma relacional y orientación a objetos es un paradigma orientado a objetos, justamente con UML, para que no se les haga matete en la cabeza, ya sepan que este tipo de modelado para nosotros es incorrecto. ¿Tá? Funciona, compila, si es que se compilase el UML. ¿Tá? Se entiende, pero para nosotros no está bien. O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer acá? Se quiere, con la solución de arriba, ¿no? Se quiere de alguna forma como que unir piloto con avión mediante el nombre de la persona. ¿Se entiende? Bueno, y esto que está acá es lo que en base de datos van a ver que se llamaría una clave primaria, porque es la que identifica a los pilotos en la tabla de pilotos en base de datos. Y esto va a ser una clave externa, porque es la que tiene que referenciar a un atributo primary key en la otra tabla. O sea, modelarlo así en UML es como si estuvieran pensándolo como base de datos. Y no es lo que queremos que hagan, porque, repito, es un paradigma distinto. Y además, por suerte, en OOP no es necesario. Vean la solución correcta, que es la que está acá abajo. Además, esa está más sencilla, porque no tenemos que estar diciendo, este es el mismo que pilotea. No, solamente con la asociación ya basta. ¿Y eso por qué? Porque los objetos tienen, ¿qué tres cosas? ¿Más fuerte? Identidad, estado y comportamiento. La identidad es justamente esto que estamos hablando. No es necesario que un objeto se quede con la clave del otro. Para un objeto conocer a otro, no tiene que quedarse con la cédula. Cuando un objeto persona quiere conocer a otro objeto persona. Basta con tener una referencia. ¿Sí? Y ahí la identidad juega su rol y no tengo que tener la cédula del otro. Es más, en la teoría de objetos uno podría cambiar las cédulas y los objetos se seguirían apuntando perfectamente. ¿No? ¿Preguntas? Eso es como que, digamos, en vez de usar la clave foraña, por decirlo así, con muchas comillas, en contra mal, sería la posición de memoria o lo que sea que use para ello. Exacto. De hecho, la referencia o el puntero a muchas veces es la dirección de memoria que está ocupando ese objeto. Eso es un tema de lenguaje, ¿no? Pero y justamente usando la dirección de memoria o cualquier otro mecanismo que el lenguaje te provea, te exime a vos de estar definiendo cédula, código. No, ya son diferentes porque alguien hizo new en algún lado y chau. Eso ya lo ubicó en un lugar distinto y en ese ejemplo, que es casi como se hace casi siempre con la dirección de memoria, eso ya es un objeto distinto por más que al lado haya uno con los valores de atributos igualitos. ¿Ah? O sea, la identidad en los objetos ya está dada, uno no tiene que hacer nada. No tendríamos por qué ponerle cédula a las personas para diferenciarlas. Lo ponemos porque en la realidad es un elemento tan fuerte que lo pongo como una especie de primary key, digo que no se puede repetir, pero es un tema de realidad. La tecnología de objetos me permitiría perfectamente no trabajar con cédulas y funcionar igual. ¿Preguntas? A ver lo que comí acá. Bueno, acá ya empezamos a torcer la realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahí de vuelta, si van al UML, esto se llama, subrayado, esto se llama un atributo de clase. ¿Tá? Tenemos que tener claro que como estamos en el contexto de análisis, tampoco le decimos un atributo de concepto, ¿no? Tampoco tanto. Pero en el contexto de análisis, esto quiere decir que todas las instancias de ese concepto van a ¿qué? ¿Qué es un atributo de clase? ¿Lo vieron? Todos comparten ese valor. O sea, toda la clase de empleado, o sea, todo objeto de tipo empleado va a tener el mismo sueldo. Eso es lo que dice. ¿Está? De vuelta, tratemos de seguir pensando que esto es un concepto y un atributo de clase
en un concepto, quiere decir que todas las instancias de ese concepto van a compartir el valor. Parezco un abogado del diablo, viendo con cuidado qué palabra usar. Y bueno, en atributos de instancia no se subraya nada. También de esto, capaz que no se acuerdan, la primera clase cuando dije UML es un lenguaje gráfico, es una notación gráfica. Por lo tanto, cuando uno subraya algo no quiere decir que es importante. Le está dando otra semántica, o sea, le está dando otro significado. Quiere decir que todos los objetos estos van a compartir ese valor. O sea, que hay un solo valor y compartido por todos. ¿Sí? No es que es algo, el sueldo es importante. ¿Ah? Y otra cosa que no sé por qué pasa, pero muchas veces a los principiantes, que obviamente son ustedes porque están empezando a aprender esto, creen que un atributo de clase no puede cambiar su valor. O sea, no tiene nada que ver. No sé, lo hemos visto varias veces. Un atributo de clase no quiere decir que es una constante. No tiene nada que ver. Simplemente quiere decir que hay un solo valor que es compartido y visto por todas las instancias de ese concepto o de esa clase. ¿Tá? Pero no quiere decir que no pueda cambiar. Solo por las dudas. No entendí. O sea... Que hay gente que cree que por subrayarlo se vuelve una constante. Y no es así. Pero no depende de la instancia. No. ¿Clase? No. Un atributo de clase justamente no depende de ninguna de las instancias. Todas comparten ese valor. En este caso sí. Y estos son los atributos normales. No hard feelings, ¿no? Estos son los atributos comunes y corrientes, en donde cada instancia le asigna un valor distinto. Y sí, cada tipo tiene un sueldo distinto. Eso es lo lógico. Ahora, en una especie de universo paralelo, si todos ganan lo mismo, esto está bien modelado. ¿Está? Lo de estático es lo de constante es una confusión que a veces vemos que no sé de dónde sale. ¿Más preguntas? Sí. Ahora veo que no me quedó tan claro de las clases anteriores. Bueno, vos decís un atributo de clase, ¿no? Se dice, o sea, es como que es de la clase o es que comparten valores, porque es lo mismo. Porque vos no podés, tipo, no sé, hacer, por ejemplo, según tengo entendido, ¿no? Tenés una instancia de empleado y hacer guioncito, flechita y la instancia de empleado. Y sueldo. El atributo de clase es compartido por todas las instancias de esa clase o de ese concepto. Todos tienen su sueldo, nada más que todos tienen el mismo sueldo. De hecho, si te lo imaginas en la memoria, que capaz que, como decías hoy, capaz que te ayuda a fijar ideas, te imaginas todo el heap, ¿sí? Todo el heap lleno de objetos de tipo empleado, ¿sí? Todos con nombre distinto, con edades distintos, bueno, todos van a tener el mismo sueldo. Más allá de que capaz que en vez de repetirlo n veces, el compilador o quien sea lo pone en un solo lugar y te dice anda a mirarlo ya. Que de hecho es lo que pasa. ¿Está? Esto no es lo más común, pero como siempre, depende de qué estés modelando, puede ser lo correcto. ¿Está? Igual no es muy común usar atributos de clase en un modelo de dominio. No es muy común. Bueno, después hay atributos calculados, o calculables, o derivables, o como quieran llamarles. Que esos atributos, está bueno decir, esto es un atributo derivable. Y para eso se usa la barra de dividido. ¿Está? Y también, dado que después esto se documenta, lo va a leer otro colega, el usuario, o quien sea, decimos cuál es esa forma de cálculo. Por ejemplo, si tenés la fecha de nacimiento, es de esperar que el atributo de edad sea calculable. O sea, no tenés por qué estar vos calculándolo y guardándolo cada vez. O sea que edad puede implicar que después uno tenga solamente un getter que lo que haga sea calcular esa edad a partir de la fecha actual y fecha de nacimiento y te lo devuelva. O sea que ni siquiera tenés por qué tener una variable realmente guardando esa edad. ¿Cuándo se calcula eso? Cada vez es una consulta. Es una pregunta interesante y difícil de contestar ahora. El compañero pregunta ¿cuándo se calcula esto? En realidad, ahora en análisis es como que no nos importa eso. Esa es la respuesta, que no te la estoy contestando además, ¿no? Pero te puede interesar. En diseño,
que tenés que decir cómo se hace todo lo que dijiste que ibas a hacer, ahí sí tenés que ver cuándo, cómo, quién. Pero si vos querés, especialmente te das cuenta que no te conviene que sea así, y está difícil. Yo una consulta... Lo que pasa es que, a ver... Estoy consultando. Es un tema de performance más bien. Cada vez me hace... Y por lo general los temas de performance los ves en diseño. O sea que si yo veo esto en análisis, tampoco quiere decir que, entonces está prohibido guardarse el valor de edad. No, eso es un artilugio del diseño, guardalo, cachea los últimos 40, o sea, para análisis está tan avanzado eso que no le importa. Conceptos, no con... Acá con conceptos. Y de hecho, temas como performance y esas cosas, acá en análisis estamos lejísimos. Yo después, más adelante, puedo sacarlo y que no sea calculable. Bueno, si lo que pasa es que va a seguir siendo calculable. El tema es cuándo lo calculás o si lo guardás o no. En ese caso, si es por un artilugio de performance, yo creo que para entender el problema, en este caso asumamos, es preferible decir, sí, esto se calcula porque simplemente esto menos esto. Ahora, después que vos lo guardes porque por performance y tiene un web service y y la base de datos está lejos y no sé qué, ok, guardalo, pero eso no te cambia el hecho de que es calculable. ¿Está? Pero ya entras en un gris, por eso yo preferiría no empañar el análisis por algo que va a pasar después o por algo que pasó 2 meses después, no volver atrás y empañar algo y le sacás la barrita y alguien dice, pero ¿para qué? La edad sí es calculable. No, porque es un tema de performance. ¿Está? Entonces trata de separar. ¿Más preguntas? Ya hablamos de esto. Bueno, los tipos de los atributos, los tipos de datos de los atributos son data types que ya vienen dentro del UML, o sea, string, integer, boolean y ese tipo de cosas. Ahora, 1 2x3 precisa definir un nuevo tipo de dato, una nueva estructura, si se quiere. ¿Está? Vieron data types y vieron que un data type no es lo mismo que una clase. ¿Sí? En particular, ¿cuál es la gran diferencia? Las instancias no tienen identidad. La identidad de las instancias. ¿Está? Un 5 es igual, no puedo, a otro 5. ¿Está? Ahora, si tengo el objeto Jorge Corral 30 años, ok, 31, y tengo otro Jorge Corral 31, van a ser distintos. Ahora, el data value 5 es igual al data value 5. ¿Está? O sea que no hay identidad. Más allá de que después, si uno usa clases para implementar un data type, entonces tendrán identidad la cual tengo que darse un artilugio para que no importe. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que construir su propio tipo de dato, usa este estereotipo. Esto que está acá se llama estereotipo, o sea, puesto entre 2 menor y 2 mayor. ¿Está? Y el estereotipo este dice que esto es un data type. Y acá adentro habría que poner de qué consta, ¿no? Tipo, no sé, día, mes, año, hora, minuto, segundo, milisegundo, yo qué sé. Otro va a decir día, mes, porque siempre se sabe que es en el contexto de un año. Otro va a decir día, mes, año y hora, yo qué sé. O sea, lo definirán ustedes. Otro va a decir categoría de perro o raza de perro. Raza 1, 2, 3, conozco poco. ¿Tá? Entonces, data types o enumerados, que también son un tipo estructurado, lo ponemos con, data type, o en el caso de enumerado ponemos enumeration y ponemos todos los valores que puede tomar ese enumerado. En el caso de data type, ponemos data type, el nombre de la estructura y realmente la estructura de esa estructura. ¿Me entendieron? Y bueno, y se podría usar una asociación, pero en realidad siempre se usa así porque por lo general son muy usados y basta con ver que esto es date y si no es ninguno del tipo básico o si dice raza del perrito, entonces voy al enumeration o a algún lado que diga raza del perrito. Entonces por lo general las estructuras las ponemos en un rincón del modelo de dominio
y la podemos usar en cualquiera de los conceptos que están en el modelo de dominio. Lo importante es que esté. O sea, si yo veo raza, no sé, es tipo, o digamos, si veo un atributo que dice raza, tipo raza, obviamente no es nativo de UML, ¿no? Entonces yo espero mirar así para todos lados y decir, ¿qué es tipo raza? Ah, es un enumerado en donde dice caniche, bulldog y bla, bla, bla. ¿Está? Y esto que está acá, que viene un poquito más adelante, pero bueno, está. Esto que está acá es lo que se llama la multiplicidad. ¿Está? Que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos más de asociaciones. Esto es, recuerden, una asociación. Esta línea no es nada. Es un dibujo de la PPT, por las dudas. Sí, porque se puede malentender. ¿Está? Lo que está arriba es un dibujito de UML y lo que está abajo es otro. Esta línea sí es una asociación de UML. ¿Está? Y asocia dos conceptos. Y este número que está acá, este 1, es una multiplicidad. Podría ser un 1, podría ser un 3, podría ser 1.3, de 1 a 3. Podría ser un asterisco, que quiere decir cualquier cosa, de 0 a infinito. ¿Está? Y más adelante vamos a ver que las multiplicidades se leen desde el extremo opuesto. O sea, este 1, ¿cómo se lee? Que venta tiene una fecha. ¿Está? Lo digo para que no quede colgado, pero ahora vamos a ver asociaciones. Una pregunta. Sí. No, ahí también lo puede leer como que como la fecha tiene solo una venta. No. No. Entonces, digamos, Es que para leerlo al revés tengo que ver qué es lo que dice acá. ¿Está? Pero lo vamos a ver ahora, cuando pasemos a asociaciones. Bueno, ¿cómo identifico conceptos a partir de ver un problema? No sé por qué cada vez que digo ver un problema miro los árboles, y la vez pasada hago lo mismo. Por lo general porque el problema está ahí afuera, ¿no? La verdad está ahí afuera. Entonces, no hay, como dije hoy, no hay mucha pista de cómo ver esa realidad o ese dominio y cómo decir, esto sí es un concepto o no. No hay mucha pista. Entonces, acá van a ver ayudas muy tontas, que más que ayuda es como les dan un pique o alguna pista de una técnica que pueden usar. ¿Está? Más bien una técnica que pueden usar. Y es alguna de estas dos. Pueden usar una lista de categorías de conceptos. ¿Qué es eso? O sea, de vuelta, son como dos técnicas para que los ayuden a ver si cosas que ven en el problema o en la realidad tienen que ser conceptos en el modelo de dominio. ¿Está? Y van a ver que después que entiendan esto y que no les ayuda en casi nada, lo usarán los primeros 2 ejercicios. Después ya de última lo incorporan porque es trivial lo que dice. Y se van a dar cuenta que sigue siendo difícil identificar conceptos a partir de una realidad. ¿Está? Pero bueno, en tren de tratar de ayudar, no nosotros, sino la literatura, le sugiere estas dos técnicas. La lista de categoría de conceptos, ¿qué es? Te da una lista larguísima de posibles categorías de conceptos, como diciendo tipos de conceptos que vos podrías ver. Por ejemplo, ¿hay objetos físicos o tangibles en lo que vos vas a modelar? Por ejemplo, persona, cliente, producto. Esas son cosas físicas y tangibles. Bueno, entonces pone persona, cliente, producto. ¿Hay descripciones de cosas? O sea, ¿hay cosas que describen otras cosas? Eso lo vamos a ver en un segundito. ¿Hay lugares? No sé, living, comedor, un país, un área, un departamento. ¿Hay transacciones? Débito, crédito, transferencia, descuento. ¿Hay roles? Comprador, vendedor, gerente. ¿Hay contenedores de cosas? ¿Hay cosas contenidas en los contenedores? ¿Hay sistemas externos, sustantivos abstractos? ¿Ah? Entonces, esto es una lista que si la buscan en Google lo van a encontrar, y seguramente más largo que esto. Entonces se supone que uno tiene que agarrar esa lista, que es todo lo que está acá a la izquierda, y para el problema que tenemos enfrente, decir, bueno, en mi problema, ¿qué objetos físicos o tangibles hay?
Bueno, estoy en el problema de modelar el avión con el destino, con el ticket y la. Ah, bueno, el objeto físico es avión y bueno, uno pondría coma pasajero, me imagino, y alguna más. ¿Tá? Hay descripciones de cosas. Y bueno, por ejemplo, la descripción de un vuelo. El vuelo, la descripción de ese vuelo, o sea, todos los, no sé, sábado de noche está el American Airlines 989 que va a Miami. Bueno, este vuelo 989 es una instancia de esa descripción, pero esto es como un meta vuelo. ¿Hay lugares? Sí, aeropuertos. Bueno, está, ¿se entiende la idea? De vuelta, esto es simplemente como tirar un huesito para los primeros 2 ejercicios de modelo de dominio que hagan. Después van a ver que realmente no aporta tanto y que es complejo realmente ver qué es lo importante que está ahí afuera y modelarlo en el papel con UML. ¿Está? Y la otra técnica, que capaz que es peor todavía, es identificar sustantivos. Genial, es candidato a volar en la próxima edición. Cuando cambiemos las PPTs, o sea, 2023, así cumplimos 10 años, seguramente esto huele. Uno va, no sé, viendo las entrevistas, la transcripción de las entrevistas o escuchando, y entonces todos los sustantivos serían candidatos a conceptos. De vuelta, es muy vago y capaz que los ayuda en el primer ejercicio y después ya lo incorporan automáticamente. Y bueno, aparte de encima dice, ¿no? Encima, bueno, el lenguaje es ambiguo, el lenguaje es ambiguo y no todo lo que escuches por ahí vas a tener que meterlo, sino tener un modelo de dominio de 60 páginas, ¿no? Además, dicho sea de paso, no, me niego a además, un modelo de dominio, dicho sea de paso, y es importante y no lo dije, examen, pregunta, no, mentira. Un modelo de dominio tiene que comunicar. Un modelo de dominio es una herramienta también para comunicar. Acuérdense que lo podemos usar, lo mismo que el caso de uso para comunicarnos con el usuario y con los demás colegas, un modelo de dominio también lo podríamos poder usar para comunicarnos con el usuario o con los demás colegas por lo menos. Al usuario tendría que ser un poquito avanzado para entenderlo, pero tampoco es rocket science. ¿Tá? Entonces tiene que ser relativamente sencillo un modelo de dominio. Además después, como ya adelantamos, el diagrama de clase de diseño, que eso va a venir en la etapa de diseño, sí va a volver mucho más complicado a ese modelo de dominio. O sea que para complicar ya va a haber tiempo. Bueno, hay algo que se llama, que está bueno, esto va a quedar en la próxima versión, que se llama estrategia del cartógrafo. Y esto sí puede ser un 2% de ayuda para aquel novato que va a crear su primer modelo de dominio. Y te dice, bueno, seguí la estrategia del cartógrafo para crear un modelo de dominio. ¿Y qué es lo que hace el cartógrafo? O sea, el que hace un mapa, que no sé si seguiría existiendo eso después de Google Earth, pero bueno, asumamos que todavía hay cartógrafos. Lo peor es que debe haber alguna de las tantas carreras de acá, así que perdón si alguien después ve esto. Un cartógrafo usa, para el plano o el mapa, usa nombres que están en el territorio, ¿no? O sea, si se llama el Cerro Chato, bueno, en mi mapita voy a poner Cerro Chato. Ya sé que es obvio, por la duda, ¿no? Capaz que esto es menos obvio que las otras dos técnicas. Después, excluye cosas irrelevantes. Si el cartógrafo va haciendo una recorrida de campo y ve, no sé, un pocito, bueno, ese pocito es irrelevante para el mapa que estoy haciendo. Y la frutilla de la torta. El cartógrafo post-espirómetro no incluye cosas que no ve. ¿Tá? Ahora, estas tres cosas que parecieran ser, como dicen, de perogrullo y tan obvias que están para reír, en realidad en el modelo de dominio no son tan obvias. No son tan obvias. ¿Y por qué no? Porque primero, usar nombres que existan. Cliente. Ese concepto tan tonto, capaz que no es tan tonto. Porque para empezar, muchas organizaciones o empresas tienen clientes internos y externos. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. El cliente interno son sus colegas de finanzas. El cliente externo es
el ciudadano que va a hacer uso de ese producto o servicio. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero los nombres quieren decir mucho. Y a veces, usando nombres comunes, el usuario piensa una cosa y nosotros pensamos otra. ¿Se entiende? Entonces no es tan tonto esto de definamos los nombres que se le van a poner en las cosas y pongámoslo en el modelo de dominio. De hecho, hay algunos autores que llegan al colmo de decir que el modelo de dominio es una especie de glosario, ¿sí? O de, no es lo mismo, pero o de ontología, en donde ahí se describen los nombres más importantes y se establece que cuando dice cliente, bueno, nos referimos a cliente externo. Lo otro le llamamos que colega, perfecto. Entonces, colega es cliente interno y cliente es cliente externo. O si no, ponemos un concepto cliente y dos subtipos, interno y externo. Pero sea como sea, no siempre es tan tonto usar un nombre inequívoco, inambiguo y que las dos partes entiendan lo mismo. ¿Está? Y ni se imaginan si les toca hacer un sistema, por ejemplo, de laboratorio clínico, ¿no? De los nombres de las sustancias, yo creo que no les va a sonar nada en común. Lo bueno es que seguramente en ese caso esté mucho más cuadradito que un tetra no sé qué, es solo eso y nada más, ¿no? Después, excluir características irrelevantes. Parece obvio, pero capaz que es el menos obvio. Porque el pocito ese pozo, ¿es irrelevante para el plano que estoy haciendo? ¿De qué depende? De Piqué. O sea, no somos cartógrafos, ¿no? El máximo de respetos, como ya dijimos, para los cartógrafos. Pero ese pozo que veo, ¿lo pongo en el plano o no? ¿De qué depende ponerlo en el plano? Si quiere el pozo en el plano, no quiere ponerlo en el plano. Sí, pero seguramente eso a su vez ¿de qué dependa? De la escala. De la escala. Pero eso lo determina si le importa de tal escala. Lo determina el cliente o lo determinas vos con el cliente y además la escala, ok, pero si el pocito, en vez de ser un pocito, tiene 15 metros, ¿eso sigue siendo un pozo o ya es una cárcava o no sé qué, cómo se llame? Entonces ya ahí ya empiezan los grises, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Lo modelo o no? Y ahí, por supuesto, no hay recetas, lo que sí es, ojo a qué nivel de abstracción estás modelando. Eso es el primer warning que tendría que saltar. ¿Tá? Entonces, cuando yo veo la realidad, ¿no? Todo eso verde que está ahí afuera, y veo algo como muy chiquito, para ver si lo incorporo o no, y si tengo duda, lo primero que hago es preguntar. Le pregunto al usuario o al actor, ¿esto es importante? O el análogo al que me contrata para hacer el plano, le pregunto, ¿un pozo de menos de 1 metro es relevante? Ah, sí, porque ahí una vaca se puede caer ahí y romper una pata. Entonces tendré que poner, entonces ahí me digo, vamos, para un poquito. Entonces, ¿a partir de qué tamaño es relevante modelar los pozos en esta explotación, por ejemplo? Y a partir de medio metro. Ok, entonces de medio metro en adelante lo incorporo. O sea, de vuelta, depende del nivel de abstracción con el cual quieres trabajar. ¿Sí? Y bueno, y esto, que capaz que sigue la menos defendible, acá lo que suele, en el contexto nuestro de P4, ¿no? De modelo de dominio, lo que suele pasar acá, y es medio triquiñuelo, es que uno tiene algo en la cabeza cuando llega a modelar. Entonces, si vos vas a modelar, justo capaz que el ejemplo del laboratorio químico, bueno, ahí, no tengo ni idea de esto, explícame todo. Entonces no vengo con ninguna preidea, preconcepto, ni nada. Ahora, cuando voy a modelar, por ejemplo, un sistema de facturación, más o menos uno se puede dar una idea de que hay cliente, hay productos, hay factura, línea de venta. Y entonces puede pasar de que nosotros volquemos algo al modelo que en realidad yo no lo vi en la realidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, el tipo nunca me habló de remito, por decirle el caso opuesto al de hoy. Pero yo como sé que existen los remitos, voy y lo pongo, concepto remito. Y después el tipo dice, pero yo no tengo remito por... no quería escucharlo. Entonces, eso lo puse yo. ¿Por qué? Porque... Y seguramente para mí era obvio. ¿Cómo? Pero si vos vendés mercadería, tenés que tener un remito. Y el tipo dice, no, porque mi negocio es... Entonces, cuando crees saber de lo que estás hablando, ojo, porque podés embarrarla con incluir algo que para vos era obvio y en realidad no surgió de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, más allá de lo tonto que parece, en el fondo no es tan tonto y muestra muchas veces los grises que hay
en este negocio. Bueno, ante la duda, y acá de vuelta, es difícil generalizar. Pero ante la duda, más vale poner algo como un concepto y no como un atributo. Ante la duda, ¿cuál duda, no? Ante la duda decir, bueno, yo veo algo allá afuera. ¿Cómo lo incluyo? Típicamente es o como un concepto o como un atributo. ¿Sí? Típicamente esa es como la pregunta. Tal cosa, no estoy seguro si es un concepto o un atributo. El aeropuerto en el vuelo, ¿es un concepto o es un atributo que dice aeropuerto y ahí de tipo string y le pongo el nombre? En realidad podría funcionar de las dos formas, ¿no? Ahora, si pienso un poquito, y bueno, pero si lo pongo como un string simplemente, cuando pongan Barajas o aeropuerto Barajas o aeropuerto de Barajas o aeropuerto Juan Manuel no sé cuánto, va a ser todo distinto. En realidad es el mismo aeropuerto de Madrid. ¿Se entiende? Y después eso yo quisiera listarlo y ver exactamente todos los vuelos que pasaron por ese aeropuerto. O sea, pararme en aeropuerto y fijarme todos los vuelos que pasaron por ahí. Entonces tendría que estar recorriendo todos los strings, parseándolo, fijándome si tienen espacios, si todos dicen Baraja o no. Imposible. Entonces, si me interesa, si es algo significativo, si lo voy a seguir procesando, si hay otros conceptos que se van a tener que relacionar, voy a tener que recorrer, etcétera, seguramente conviene ponerlo como un concepto aparte. Si parece menos relevante, entonces capaz que sea demasiado ponerlo como un concepto aparte y sea simplemente un atributo. ¿Se entiende? O sea, no podemos decir ahora si va a ser una opción o la otra. Ahora, sin duda, es uno de los grandes problemas que uno tiene al modelar. Primero, si algo va o no va. Y si va, si es un atributo o un concepto. ¿No? ¿Se imaginan que esos dos son los grandes problemas que uno tiene al modelar un modelo de dominio? Bueno, si va o no va, suerte en pila. Lista de sustantivos, por supuesto. Ahora, en el caso de duda, y si pueden chequear con el usuario, con el actor, van y dicen, bueno, pero a ver, el aeropuerto, ¿cuál es la idea con esto? ¿Qué más se va a hacer a partir del aeropuerto? Y el tipo te puede decir, no, es importantísimo porque yo después voy a querer saber todos los vuelos que pasan por acá, O sea, ya la segunda palabra ya me amerita que lo ponga como un concepto. Y capaz que me dice, no, el aeropuerto es porque me lo pide la policía de inmigración y este es un sistema chiquitito que estamos haciendo, entonces no importa. Entonces puedo decir, bueno, si no importa mucho, como atributo. Ahora, ¿qué pasa si lo ponen mal? Entonces le digo, bueno, pero ¿qué pasaría si lo escriben mal y la computadora no se da cuenta porque tiene espacios o el tilde? No importa porque eso queda impreso y es para la policía y ya está. Perfecto, atributo y chau Pinelo. ¿Está? ¿Qué pasa? Muchas veces no tienen la posibilidad de preguntar. O implica preguntar en un examen, por ejemplo. Que sabemos que es una cosa delicada y gris, hablando de cosas grises. ¿Está? Entonces, ante la duda, en análisis, más vale ponerlo como un concepto aparte. ¿Y por qué es eso? Porque uno, a lo largo de esa smoothness que va de problema a solución, uno quiere ir simplificándose la vida, ¿no? Uno cuando pasa requerimiento, análisis, diseño, uno quiere ir cada vez simplificándose la vida. E ir agregándole conceptos al dominio, justamente no es simplificarse la vida. ¿Tá? Entonces, hasta por un proceso mental, es mucho más fácil más adelante darse cuenta y decir, mira, este concepto en realidad, pongámoslo como un atributo, bueno, ok, pero sacar un atributo y pasarlo a concepto es complicar el modelo y seguramente a ustedes mismos les cueste más hacer eso. No soy psicólogo, pero creo en eso que dije. ¿Se entiende? Entonces, ante la duda lo ponen como un concepto. Y de última, tienen la etapa de diseño, que capaz que lo pueden volver a juntar. Y de última, si el análisis sigue representando el problema, hasta capaz que no lo tienen que cambiar. Bueno, ahí está el ejemplo de vuelta del aeropuerto. O sea, lo de acá abajo está claro que es más potente, versátil, ¿no? Como quieran llamarlo. La pregunta es si se justifica. Esa es la pregunta. Porque también estamos en análisis, es un modelo del problema, y si yo veo el vuelo tiene destino, el problema lo entiendo perfectamente. Y si veo esto, el vuelo finaliza en un aeropuerto con nombre, o sea que es el destino,
También lo entiendo, pero lo entiendo menos, ¿o no? Entonces realmente es discutible. Entonces lo pongo de la forma de abajo cuando me justifica de que realmente es un concepto importante, que otros conceptos se van a querer relacionar, va a haber funciones arriba de eso, procesamiento, a su vez que eso es engañoso, porque justamente estoy en la visión estática, o sea que no tengo mucha idea de cómo se va a usar ese aeropuerto en el futuro, ¿no? Y bueno, y ante la duda, pónganlo aparte, que va a ser más fácil simplificarlo y meterlo como atributo que después estar complejizando el modelo de dominio. Bueno, por último, si tienen, dejemos ahí, si tienen, por ejemplo, que modelar venta de productos, ¿tá? Imaginémonos el puntero este que tengo acá, ¿tá? Está modelando un sistemita, un sistema grande, complejo, que vende productos. Y uno de ellos, imaginémonos que es este puntero. Cuando damos de alta el stock, nos viene una caja con, no sé, 100 de estos. ¿Ok? Van a ser en esencia todos iguales, diferenciándose básicamente por el número de serie. ¿Están de acuerdo? Todos van a tener nombre, descripción, precio, etcétera, todo igual. ¿Ah? Entonces, en ese caso, yo podría tener un concepto que diga puntero y poner atributo, nombre, descripción, precio, número de serie, y después tener 100 instancias en donde básicamente van a variar solamente el número de serie. ¿Podría ser eso? Sí. ¿Está mal? Bueno, ahí no me animaría, probablemente depende del caso. ¿Tá? Ahora, si hay algo que puedo separar y decir, bueno, separemos la instancia de lo que describe a esa instancia. O sea, este puntero, que es el número de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo compré por eso. Este, con ese número de serie, se identifica con ese número de serie, pero es descrito por una descripción de producto. Y ahí sí, tengo solo una instancia que representa a todos estos. Y por ejemplo, porque es más allá de un tema de repetir o no la información, porque podría hacerlo de clase y no repito la información, pero más allá de eso. Por ejemplo, si lo modelo como en la primera solución y tengo solo un concepto que dice puntero, cuando los vendo a todos, y alguien me pregunta, ¿y cuánto sale? No sé porque no tengo. ¿No? Los vendí a todos, eliminé las instancias y ¿cuánto sale? No sé. Ahora, ya tenga o no tenga instancias concretas de esto, la descripción sigue estando. Los catálogos de las empresas, por lo general no te dice, te voy a vender el puntero con número de serie, Capaz que en una venta de autos usados o de autos, capaz que sí, porque ya está empadronado y yo te voy a vender esa instancia de auto. Pero en un catálogo de una empresa de productos, son descripciones lo que aparecen, no productos en sí. ¿Se entiende? Todo este verso es para explicar eso. Y entonces, acá de vuelta separamos, bueno, no sé si ven, pero de mi mano hacia la derecha es un diagrama de instancias de UML. Esto es un diagrama de instancias, esto es un diagrama de instancias, esto es un modelo de dominio, esto es otro modelo de dominio, que la idea, la gracia es mostrar dos posibles soluciones a ese modelo de dominio y las instancias válidas con respecto a la solución. ¿Tá? O sea que lo que está arriba de mi mano es una solución posible y lo que está abajo de mi mano es la solución que está mejor. ¿Tá? Entonces puedo tener el concepto producto con número de serie, que estos sí van cambiando, ¿ven? 2, 4, etcétera, y descripción, código, precio, que todos siguen igual. Aparte, son videocaseteras. Cualquier comentario, por favor, guárdenselo. Por favor. Entonces, esto está bien. Y bueno, no me animo a decir que está mal, pero probablemente esté mejor esta solución de acá abajo, que separa
las instancias, o sea, cada objeto de estos, cada instancia de estos, representa un cosito de estos. ¿Tá? Entonces, en ese caso voy a tener 100 instancias de esto y una sola instancia que me describe qué es esto, cuánto vale, etc. Y de ahí también vean las multiplicidades. El producto, este producto concreto, con este número de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, es descrito por una especificación de producto. Pero esa especificación de producto va a describir n instancias, que puede ser 0 si me quedé sin stock, o puede ser más infinito si de verdad tengo muchos. ¿Tá? El asterisco es de 0 a más infinito. Y esto genera una configuración de objetos o instancias de conceptos como la que está acá. Tener 100 de estos que todos apuntan a la misma descripción. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ven lo que estoy marcando acá? Un link. Esto no es una asociación. ¿Por qué no? Porque esto es una asociación. Estos son conceptos. De última estamos hablando de OP, entre paréntesis. ¿Quieren verlo como clases? Esto es una asociación entre clases. O entre conceptos, como quieran. Da lo mismo para esos efectos. Ahora, estos son links. O sea, es una instancia de una asociación. Y los links, ¿qué multiplicidades llevan? Es siempre 1 a 1. O sea, es este objeto con este objeto. Este está en tal cacho de memoria y este está en tal otro cacho de memoria y es esos dos que se están referenciando uno al otro. ¿Tá? Entonces, estos links tienen que respetar a la asociación. O sea, yo no puedo linkear producto con especificación de producto si sus respectivas clases o conceptos no están asociadas previamente. ¿Tá? Y esto que está acá se llama una configuración de objetos válida respecto a este diagrama de clases o de dominio, como quieran. Bueno, los veo dispersos hasta el miércoles.